¿Qué tal, hermanos? Buen día. Estamos aquí contentos de meditar en la palabra y una vez más recibir otra bendición de cualquier pasaje que se tome de las Sagradas Escrituras. El día de hoy llamamos a la predicación Tenemos un Dios de justicia. Y los pasajes bíblicos: Jeremías 31 del 27 al 34, Salmo 119 del 97 al 104, segunda de Timoteo 3, 14 al capítulo 4, versículo 5. Y aquí leeremos Lucas 18 del 1 al 8. El propósito es que nosotros veamos cómo el Señor hace justicia y Él, que nos ama y somos sus hijos, su pueblo, los creyentes, Él está atento a lo que nuestra vida necesita. Todos hemos escuchado que la constancia en el trabajo, la perseverancia, siempre son necesarias para tener un buen resultado. Sabemos que el estudio, la disciplina, en todas las acciones que nos rodean, son necesarias, son útiles, son buenas y son provechosas. Y si en el área secular esto funciona, también en el área espiritual es necesario que nosotros practiquemos las enseñanzas que el Señor nos da. Hoy una de estas enseñanzas es perseverar en la oración, la perseverancia en esta conducta, y que todos los cristianos debemos tenerla, practicarla, vivirla. Los versículos del pasaje nos dicen que oremos sin cesar, y la solicitud que los discípulos le hacen a nuestro Señor Jesucristo, a su Maestro, les dice: enséñanos a orar. Y Jesús, nosotros en este pasaje vemos cómo se encaminaba a Jerusalén, cómo Él cuidó a sus discípulos hasta el final y permitió que los creyentes entendieran la necesidad de esta práctica, la práctica de una oración perseverante, teniendo fe y esperando en Dios la respuesta a sus peticiones. ¿Y por qué es necesario el hacer esta práctica? Vamos a leer el pasaje, Lucas 18, del 1 al 8, parábola de la viuda y el juez injusto. También les refería a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Y está esperando con longanimidad en cuanto a ellos. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén a la palabra de Dios. Que el Señor nos permita recibir la enseñanza, pues su palabra está vigente, su palabra, así como se dio hace casi 2000 años esta enseñanza, hoy nosotros la podemos también poner en práctica y hacer vigente en nuestra vida y recibir esa herramienta, esa forma de vida que el Señor Jesús enseña.
y dice que les propuso también una parábola, una enseñanza, y es esta la de la necesidad que siempre tenemos de orar. Y nosotros sabemos que una vida sin oración no es apropiada, y es necesario ejercitar la fe independientemente de lo que opinen otros, de lo que crean otros. Y también, pues, esta práctica de la oración es necesario no desmayar, no dejar de realizarla, que no se desanimen las personas y que siempre crean en el poder de Dios, en el poder de un creador supremo que hizo cielo, tierra, mar, el aire que respiramos, la vida eterna que nos dio en su Hijo. Y el Señor Jesús está narrándoles a sus discípulos este pasaje diciendo: había un juez en una ciudad, el cual ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Seguramente que era un hombre muy insensible, muy egoísta, muy indiferente y, como lo dice aquí, injusto. Pero sin embargo, una pobre viuda, nos narra aquí el pasaje, una mujer sin marido, seguramente sin que nadie viera por ella, que no tenía ese poder o esa influencia para someter al juez a su voluntad. Y dice que había también en aquella ciudad esta viuda, la cual venía frecuentemente al juez diciéndole: hazme justicia de mi adversario, hágame justicia. Y él no quiso por algún tiempo. Al principio no le prestó atención, ni la atendió, ni le escuchó. Mas después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a los hombres, esta viuda me es molesta y le voy a hacer justicia. No sea que por venir continuamente me acabe la paciencia. Quiere decir que cada vez que el juez alzaba la cabeza, la viuda allí estaba, y él, siendo así de malvado, le concedió lo que ella pedía. Y dijo el Señor: este Señor es Cristo, el que está hablando con sus discípulos. Oíd lo que dice el juez injusto. Si ese juez injusto pudo escuchar la petición de una suplicante a quien él no tenía ningún interés, ¿acaso nuestro Dios, un Dios misericordioso, un Dios clemente, un Dios amoroso, bondadoso y cariñoso, no escuchará Dios la oración repetida de alguien que Él ama con un amor profundo y perdurable? ¿Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Qué piensan, hermanos? Dios estará viendo lo que tú clamas, lo que tú pides, lo que tú ruegas, especialmente al considerar que Dios no es injusto como este hombre y como este contraste que se nos presenta para entender la importancia de una oración perseverante, como ese juez, y que claman a Dios de día y noche. Sigamos en oración, sigan en oración. ¿Se tardará mucho Dios en contestar, en responder? Aunque el juez se demoró debido a su egoísta indiferencia, Dios algunas veces se demora con un propósito omnisciente que nosotros no comprendemos. Él tiene un momento preciso, Él tiene el momento correcto y el momento adecuado para nuestra vida.
Depende en lo que nosotros pedimos, depende de la fe que nosotros tenemos. Por último, el versículo 8 nos dice, os digo que los defenderá rápidamente. Es la certeza que nosotros debemos vivir y creer que Él contestará la oración en comparación cuando la pedimos a un hombre, a un gobernante, a un político, a un jefe, a un amigo, a un humano. Dios contestará rápidamente. Y aquí se nos hace una pregunta que trasciende hasta nuestros días, del momento en que Jesús la dice. ¿Y acaso cuando el Hijo del Hombre viniere, cuando Cristo regrese, hallará fe en la tierra? Al tomar en cuenta que la iglesia también va a ser quitada en algún momento del mundo, en la segunda venida no habrá mucha fe en el mundo. Sin embargo, esto no va a detener el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué conclusiones sacamos de este breve pasaje? Nosotros vemos aquí la necesidad que tenemos de orar, de tener perseverancia en esta conducta, en esta práctica. Esta herramienta el Señor nos la dejó y nos permitió ver que Él la realizaba para ser atendidos por nuestro Padre, para ser atendidos por el Creador del universo, por un Padre celestial que nos ama y que sabe nuestras necesidades. El Señor, aquí vemos que hace justicia a sus escogidos. El Señor está pendiente de lo que vivimos, de lo que sufrimos, de lo que anhelamos, de lo que sentimos. Y el Señor, como nos dice el pasaje, defiende a sus hijos, les hace justicia. Y esta fe tenemos que experimentarla, tenemos que recordarla y no influenciarnos por lo que el mundo cree y pregona. Nosotros debemos permanecer en que el Señor defiende a sus hijos y que el Señor está pidiendo que en lo que Él viene nosotros tengamos fe. Y Él está al cuidado de nosotros. ¿Qué aplicación podemos nosotros concluir? ¿Qué aplicación podemos nosotros tomar? ¿Qué bendición podemos tomar de este pasaje? Seguir orando, pues clamamos a un Dios poderoso, a un Dios sabio, a un Dios infinito, a un Dios eterno que nos ha dado vida eterna, que Él pues hizo todo lo bueno que nos rodea, el cielo, la tierra, el mar, el aire, la vida y sobre todo la vida eterna que nos dio a través de su Hijo. Debemos orar no para que nos vean, no para cumplir con programas que alguien ponga. Tenemos que orar con fe. Y hay un propósito de amor de parte de nuestro Dios a sus hijos, a los creyentes. Algunas veces esta respuesta no llega inmediatamente, algunas veces esta respuesta no llega, pero sabemos que el propósito de Dios es darnos lo mejor y mostrarnos su voluntad. El Salmo 119 también nos dice que cuando nosotros oramos, el Señor nos da grandes bendiciones y nos dice esta parte que más sabio que mis enemigos me ha hecho con sus mandamientos, porque siempre está conmigo. Ha llegado a tener mayor discernimiento que todos mis maestros. He llegado a tener mayor discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Poseo más cordura que los viejos, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino retraigo mis pies para guardar tu palabra.
No me aparto de tus juicios porque tú me instruyes. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Por tus mandamientos he adquirido inteligencia, por eso odio todo camino de mentira. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros persistimos en la palabra, el Señor nos da todo esto: sabiduría, inteligencia, discernimiento. Y dice que más que los maestros que nos instruyen, porque es Dios quien nos está enseñando. Y nosotros, por eso es la bendición de practicar con perseverancia la oración, porque el Señor nos está respondiendo y nos está dirigiendo a través de su Espíritu Santo. La vida de los creyentes conlleva esta bendición al orar al Padre. El Evangelio de Lucas menciona varios pasajes en la que los discípulos le dicen a Cristo: enséñanos a orar. Y nos dicen otros pasajes que Jesús iba a orar. Y esta práctica es necesaria para nosotros. Debemos ser imitadores de nuestro Maestro, de nuestro Dios, quien nos pide que imitemos su persona. No podemos dejar de lado esta oración. Una iglesia que no ora no es una iglesia. El Señor contesta estas oraciones, aunque no sea en el tiempo que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Algunas veces se tarda, otras veces no hay la respuesta que queremos, pero Él tiene un tiempo preciso. La palabra de Dios es vigente hasta este día, y más adelante en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, el Señor también nos recuerda cómo todo mandamiento dado por Él, toda práctica recomendada con Él trae su fruto. Y vamos a leer lo que dice 2 de Timoteo 3, 14, del 4 al 5. Y dice así: pero tú persiste en lo que has aprendido y de lo que te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde la infancia sabes las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente apto, bien pertrechado para toda buena obra. Y la oración nos lleva a su palabra, nos lleva a tomar las enseñanzas que Él dejó y que siguen siendo vigentes en este tiempo. Entonces esa vida que hay en la palabra es lo que también la oración nos permite experimentar. Y dice: te encargo solemnemente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, acumularán para sí maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y la oración y la palabra van juntas, y el Señor nos permite tomar todas las bendiciones juntas y nos da vida en ellas. Y entonces pues vemos cómo sigue esta vigencia hasta este día. Él sabe qué es lo mejor para nuestra necesidad. El pasaje nos enseña una respuesta a la persistencia en la oración. Este juez injusto, siendo insensible, egoísta, sin temor a Dios, respondió a una viuda que perseveró. Y ahora el Señor nos enseña a nosotros así:
persevera. El Señor te va a dar esa súplica, esa petición que le has puesto en tus manos. Y en contraste podemos ver la respuesta de ese Padre cuidadoso, ese Padre bondadoso, ese Padre clemente, bueno, qué cosas buenas no querrá para sus hijos. Él contesta las oraciones. Por eso ten una fe que no se rinda. Ten la paciencia que ayuda y que forma tu carácter firme, y que te permite ver que Dios es real, que Dios existe, que Dios es nuestro Padre y que nos permite vivir una vida de esperanza. Muchos pasajes nos recuerdan, en especial los que están en el Evangelio de Lucas. Dice: pide y se te dará, busca y vas a hallar, llama y se te va a abrir la puerta. Ya, y bueno, también el Señor nos dice, también recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Y hace 15 días veíamos cómo los discípulos que le dicen a Jesús: aumentanos la fe. Y los pasajes de hace 8 días también nos recuerdan cómo el Señor sanó a los leprosos y cómo la gratitud le hizo al leproso samaritano recibir también la salvación. Entonces nosotros aquí nos podemos decir que cualquier breve enseñanza como la que dice el apóstol Pablo: ora sin cesar, ora sin cesar. Y el Señor es un Dios fiel, el Señor es un Dios que no defrauda. El Señor nos da la garantía de que Él puede ser nuestro refugio, nuestro castillo, nuestro defensor, nuestro esposo para las mujeres y para los seres humanos, un hermano, un padre, un guía, un maestro. Y podemos ver también en el Evangelio, en la carta de San Juan, en la primera carta de San Juan, en el capítulo 5, como él nos dice esta parte. Primera de Juan, el capítulo 5, verso 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos ante Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Él aquí nos está diciendo que la voluntad de Él es perfecta para nosotros y que Él va a responder de manera perfecta lo que nosotros estamos orando y nos va a dejar vivir todo esto. Démosle gracias a Dios. Señor Jesús, gracias por tu enseñanza, gracias por la claridad, por la sencillez con la que nos das de tu sabiduría. Te rogamos, Señor, que esa sabiduría la echemos a andar y la pongamos en práctica, la apliquemos para las necesidades actuales que hay en la sociedad, en nuestra familia, en nuestra persona, en nuestra iglesia. Gracias, Señor, por venir al mundo y por darnos vida eterna. Amén.